Les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Venimos estudiando el Evangelio de Juan hace ya, por lo menos empezamos en febrero, así que hace unos 3 meses venimos estudiando el libro de Juan. Y quiero invitarles pues que abran Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1. Y hoy día vamos a ver el último versículo de esta sección, ¿no? El versículo 18. Una sección muy rica, una sección muy hermosa y maravillosa. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias, pero vamos a leer a partir del versículo 14. ¿Sí? Vamos a dar lectura del verso 14 hasta el verso 18 para recordar un poco el contexto. Dice así la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Verbo con B mayúscula, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en esto vamos a meditar hoy día, en el versículo 18, porque Cristo es quien nos da a conocer al Padre. Vamos a tener un tiempo de oración antes de eso. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, y te pido especialmente por este tiempo que nos bendigas con tu palabra. Ayúdanos pues a concentrarnos, que tu palabra sea clara. Ayúdanos, danos oídos para oír tu voz, y abre nuestra vista espiritual para verte a ti. Que Cristo y tu Espíritu Santo puedan obrar de forma especial según la necesidad de cada uno de nosotros. Y que tú pues una vez más puedas mostrarnos al Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén. Bien, veníamos hablando desde hace varias semanas este pasaje. Y lo primero que veíamos pues que el verbo, ¿quién era el verbo? Cristo, ¿verdad? Recién en el versículo 17 es que se menciona, ¿no?, que la gracia y la verdad vienen por medio de Cristo, este verbo que era desde el principio. Ahora, el versículo 18 inicia con estas palabras, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. Y definitivamente tiene razón aquí el Juan, ¿no?, cuando dice que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, en la Biblia constantemente podemos ver, incluso desde el Génesis, o especialmente en el Génesis, que constantemente los hombres, profetas y maestros de Dios están constantemente viendo al Señor. O sea, si vemos en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 17, el 28, el 32, constantemente Abraham, Jacob tienen la experiencia de ver al Señor. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos entender esto que dice el Evangelio de Juan, que a Dios nadie le vio jamás? Es más, el año pasado estuvimos estudiando todo Éxodo, ¿verdad? Y en Éxodo, no sé si ustedes recuerdan, cuando Moisés tiene la experiencia de la zarza ardiendo, que Moisés ve al Señor, ¿verdad? Y es más, si vamos un ratito a Éxodo 33, versículo 20, Éxodo 33, versículo 20, la Biblia nos dice, ¿no? En Éxodo capítulo 33, versículo 20, dice el Señor, a Moisés mismo le dice el Señor, dijo más Jehová, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y, ¿qué dice? Vivirá. No hay forma que el hombre vea a Dios, pero sin embargo, constantemente podemos ver pasajes en el Antiguo Testamento donde los profetas de Dios dicen, he visto al Señor cara a cara. Mira lo que dice Isaías, por ejemplo. Vamos a Isaías un poco más adelante, después de Salmos, un par de libros después de Salmos, está Isaías en el capítulo 6.
Isaías tiene esta visión del Señor en Isaías capítulo 6, el versículo 5. Dice Isaías: entonces dije, ¿qué dice? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías dice: he visto al Señor, ¿verdad? ¿Será que está mintiendo Isaías? ¿Será que está mintiendo Moisés cuando hablen eso? Mira lo que dice en Jueces capítulo 6, versículo 22. Jueces 6, en el versículo 22, y este es el llamamiento de Gedeón, ¿no? Uno de los líderes que va a tener el pueblo de Israel durante este tiempo de caos, ¿no? Que Jueces constantemente dice: y cada quien hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos. Y Dios levantaba a estos jueces, ¿no? Uno de ellos era Gedeón, y en Jueces 6, 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, ¿no? Y constantemente vemos estos pasajes, ¿no? Estas teofanías, estas manifestaciones de Dios, donde el hombre dice haber visto a Dios. Sin embargo, Juan, en el Nuevo Testamento, empieza en el versículo 18 diciendo: ¿qué cosa? A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es que podemos entender esto? Bueno, en el Antiguo Testamento está claro que varias personas mencionan que han visto al Señor, ¿no? Entonces, en sus papelitos dice: a Dios nadie le vio jamás. El Antiguo Testamento, en la respuesta ahí, menciona varios episodios donde sí se han visto a Dios. Los profetas, ¿no? Los patriarcas mencionan haber visto a Dios. Y no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender esta manifestación de Juan, que a Dios nadie le ha visto? Y esto se entiende por medio de Cristo. A Dios nadie ha visto, si no es por medio de Cristo. El que ha visto a Dios es por medio de Cristo. Ahora, tenemos que entender que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios no tiene un cuerpo como tú o yo, ¿verdad? Desde el filósofo Immanuel Kant, nosotros tenemos esta constante referencia, ¿no? De tiempo y espacio. Todo tiene un tiempo y espacio. Yo tengo un tiempo y espacio. Si tú hubieses existido hace 100 años, no había posibilidad que me conozcas, porque no tenía ese espacio de tiempo, ¿verdad? Todo ocupa un tiempo y un espacio. Pero Dios no, ¿verdad? Dios no tiene tiempo y Él tampoco tiene espacio. No hay un espacio que pueda encapsular a Dios. No hay un espacio que pueda contener a Dios. Dios sobrepasa el tiempo y el espacio. Él es espíritu y es verdad. Y por eso cuando Juan menciona y dice: a Dios nadie le ha visto jamás, entonces, en una manera podemos entender que a Dios nadie ha visto en su naturaleza divina, espiritual. Nosotros, cuando escuchamos que Moisés vio a Dios, incluso se menciona que Moisés vio cara a cara a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando el hermano de Moisés, Aarón, y su hermana empiezan a hablar o a chismear malas cosas de Moisés porque había tomado una esposa moabita? Entonces Dios les dice: no hablen así de Moisés, porque a diferencia de Moisés, con Moisés yo hablaré cara a cara. Pero todas estas manifestaciones de Dios, a través de las nubes, o a través de ángeles, o a través de personas, o de formas corpóreas, son manifestaciones de Dios no en su naturaleza divina, ¿no?, sino formas en las que Dios trata de comunicarse con nosotros y mostrarse a nosotros. Entonces, a Dios nadie ha visto jamás en su naturaleza divina, en su espiritualidad, porque nosotros no somos espíritu. Así que no hay forma de ver a Dios. Tampoco es imposible contener a Dios en un espacio, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, por eso Juan dice: a Dios nadie le ha visto jamás.
Sin embargo, Dios hace manifestaciones corpóreas para que pueda tener una relación con nosotros. Y lo que dice Juan es que incluso en esas formas corpóreas, la única manera de poder tener una comunión con Dios es a través de Cristo. Mira lo que dice el versículo 18, Juan capítulo 1, versículo 18. Una vez más nos menciona y dice, ¿no? A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, la única forma de poder conocer a Dios es a través de Cristo. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué el hombre no puede conocer a Dios sin Cristo? Bueno, las causas de por qué no podemos conocer a Dios sin Cristo, la primera es que no hay o nadie es como Dios. Nadie es Dios. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Nadie es Dios. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto? ¿Recuerdan? ¿Qué le decía Dios que le dijera a Moisés al faraón? Le dijera, voy a enviar estas plagas, voy a enviar esta plaga en particular y esta otra en particular, para que sepas que yo soy Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 9, versículo 14. En Éxodo 9, versículo 14, es interesante, ¿no? Porque Dios quiere dejar en claro que no hay nadie como Él. Mira lo que dice el versículo 14 de Éxodo capítulo 9, dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Y Faraón, los faraones en Egipto eran considerados dioses. Ellos se consideraban a sí mismos dioses. A diferencia de otras culturas, como la cultura babilonia o la cultura en Siria, ¿ok? Los faraones se consideraban dioses. Y por eso, a diferencia de estas otras culturas, no hay ley escrita en Egipto. Hay leyes como, seguramente ustedes han escuchado, la más famosa es la de Hammurabi en Babilonia, la ley de Hammurabi, donde está la ley famosa del talión, ¿no? Que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿ok? Pero en Egipto no hay leyes escritas. ¿Por qué? Porque solamente seguían la voz del faraón, porque la voz del faraón era la voz de Dios mismo. Y por eso cuando el Señor envía a Moisés, envía estas plagas para que ellos entiendan que no hay otro como Dios. Ni siquiera Faraón es como Dios. Solamente hay un Dios y ese Dios es Jehová. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros no podemos tener comunión con Dios es porque no somos Dios. De hecho, somos mucho menos que Dios, ¿no? Y la segunda razón es el pecado. A mucha diferencia de Dios, nosotros tenemos pecado. Es más, recuerdan que ni siquiera a Cristo podemos ver por causa del pecado. ¿Qué dice el mismo Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 10? Y ya no está hablando de Dios el Padre, sino del Hijo, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 10? Juan 1:10. Dice, en el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. Ni siquiera a Cristo, no solamente al Padre, sino a Cristo es imposible conocer por causa de nuestro pecado. O sea, Cristo mismo vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Entonces, la segunda razón por la cual no podemos tener comunión con Dios es por causa de nuestro pecado. Y Dios es santo, santo, santo. No solamente Dios, sino que Cristo también es santo, santo, santo. Y por más que Cristo se haya manifestado en cuerpo en esta tierra, sin embargo, no se le puede conocer en una experiencia espiritual, a menos que solucionemos nuestro problema del pecado. La tercera razón por la cual no podemos ver a Dios es porque somos simplemente hombres. ¿Ok? Claro, no somos dioses definitivamente, pero no es que simplemente no seamos dioses.
El hecho es que somos hombres insignificantes, ¿no? Desde el humanismo y el renacimiento y sobre todo en la ilustración, el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. De ahí viene esta frase, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿verdad? Y creemos que todo gira ahora en torno al hombre. Y nos enseñan así desde pequeños, que todo gira en torno a nosotros. Y así no nos enseñen por naturaleza, el hombre cree que todo gira alrededor de él. Ahorita yo estoy luchando con mi hijo de 3 años, porque para él todo es de él. Mío, 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 mío. Todo es mío, ¿verdad? Entonces su hermano de 1 año le presta, pero él no devuelve, ¿verdad? Entonces todo es de él. Y el hombre cree que es todo para él, y todo le pertenece a él, y todo gira en torno a él, ¿verdad? Pero nosotros, la Biblia nos enseña, somos nada. No merecemos un don tan grande como compartir una comunión con Dios. Mira lo que dice en Salmos capítulo 8. Rey David nos enseña aquí algo muy interesante, ¿no? En Salmos capítulo 8, en el versículo 4, dice David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre? Le dice a Dios, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? No es nada, no somos nada. Y mira lo que vuelve a decir ahora en el Salmo 103. En el Salmo 103, en el versículo 15 y 16, continúa David, ¿no? Y dice el versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. No somos nada. Y claro, el joven piensa que tiene vida eterna, ¿no? Seguramente tú cuando eras joven pensabas eso, ¿no? Que tenías vida eterna. Hasta que llegaste a los 30, 35 y te fuiste al espejo y viste tu primera arruga y dijiste, ay, gritaste, ay de mí, como Isaías, ¿verdad? Entonces te das cuenta que no es eterno. Por eso es que la Biblia constantemente enseña, ¿no? Joven, acuérdate de tu Creador, ¿en qué? ¿En los días de tu vejez, dice? No, en los días de tu juventud. Porque como eres joven te crees pues Iron Man, ¿verdad? Te crees todopoderoso. Tienes hermosura, tienes fuerzas, tienes recursos, tú mismo puedes solucionar tus problemas, te crees Dios. Pero ninguno de nosotros podemos compararnos con Dios. Somos como la hierba del campo que hoy día es y mañana no está. Delante de Dios, un Dios eterno, sublime y perfecto y santo, 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 somos nada. Y por eso ni siquiera merecemos tener una comunión con Dios. Ni siquiera merecemos conocerlo. Sin embargo, y muy sin embargo, Cristo por eso tomó la decisión de hacerse como tú y como yo, hombre, para que nosotros podamos tener acceso al Padre, para que nosotros podamos conocer al Padre. Él no decidió hacerse ángel, Él decidió hacerse hombre, como tú y como yo, como la hierba del campo que hoy día está y mañana no es. Tan imperfecto, dejó, dice Filipenses, nos menciona, ¿no? Dejó todo, hasta lo sumo y hasta la muerte en cruz, para poder tener acceso al Padre. Cristo nos muestra al Padre. ¿Y por qué Cristo nos muestra al Padre? Bueno, primero porque Cristo es Dios. Él es Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1, como estudiamos ya hace varias semanas? Que dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio ya era Cristo, ya era el Verbo, y Cristo era con Dios, y Cristo es Dios. Él es Dios. Nosotros no hay otro Dios. Él es Dios. Y porque Él es Dios, Él tiene estas facultades de poder mostrarnos al Padre. La segunda razón por la que Cristo nos puede mostrar al Padre es porque Cristo nos libra del pecado y del amor.
ese obstáculo que tú tienes para tener comunión delante de un Dios santo o delante del mismo Cristo, que también es santo, 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 es que Él tiene el poder de librarte del pecado y de la muerte. ¿Qué le dice Jesús a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 32? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si de repente tú no te consideras digno de acercarte al Padre, porque como dice David, ¿quién entrará en tu santo monte? El de manos limpias y un corazón puro. Pero si tú no te consideras digno por causa del pecado, Cristo te puede acercar al Padre. Porque solamente Él te puede hacer libre de tu pecado. Tú puedes luchar con el pecado toda tu vida y no lo vas a vencer. Podrás dejarlo por tiempos, pero volverá. Porque tú no tienes ese poder de vencer el pecado. Solamente Cristo tiene ese atributo de poder vencer el pecado. Y Él quiere mostrarte el Padre. La tercera razón es porque Cristo es Dios hombre. Cristo es Dios hombre y Él nos muestra el pecado, o como dice aquí, nos interpreta el pecado. En el versículo 18 de Juan capítulo 1 dice, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra conocer viene de la raíz griega exégesis, ¿no? Que es la misma que usamos para interpretar. Es el método que usamos para interpretar las escrituras. La exégesis, uno de los métodos. ¿Por qué? Porque Él nos interpreta al Padre. Él es quien de manera perfecta y completa nos muestra al Padre. La semana pasada hablamos que la ley nos muestra al Padre de una manera oscura, ¿verdad? La ley y Moisés y los profetas nos muestran a Dios de una manera oscura. Es más, Pedro menciona, ¿no?, que ellos hablaban de alguien que no conocían e investigaban los profetas de quién se trataba este Mesías que iba a venir, pero no es para ellos, sino para nosotros, que tenemos esa dicha de conocer a Cristo. Hermano, y Cristo es un regalo de Dios. Cristo es lo que el Padre envía por ti y por mí. Mira lo que dice el versículo 16, ¿no? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y Él te es dado por el Padre. ¿Qué dice Isaías? ¿Recuerdas este pasaje que constantemente se recita en Navidad? Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y hermano, si Él ha sido dado, tú puedes recibir. Porque Él ha sido dado para ti y para mí. Y de su plenitud, como dice Juan, recibimos todos y gracia sobre gracia. Y si tú lo recibes de todo tu corazón, como menciona también el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú estás dispuesto a aceptar este don de Dios, este regalo de Dios, Él está más que dispuesto de darse por ti. Y Él se ha dado por nosotros. Y Él es quien nos muestra al Padre, y nos muestra al Padre de una manera excelsa y sublime en la cruz, ¿verdad? Y esa es la muestra más grande de la naturaleza y el carácter del Padre. Que el Padre elige por sí mismo, de alguna razón que no comprendemos, amarnos. De alguna manera que no entendemos, Él decide por su propia voluntad amarnos, ¿verdad? Malaquías, si abren sus Biblias en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías capítulo 1, en el versículo 2, empieza Malaquías diciendo, ¿no? Le dice al pueblo de Israel, dice, yo os he amado, ¿quién dice? Jehová nos ama. Jehová dice, yo os he amado. Y dijisteis, el pueblo de Israel responde a Dios, ¿en qué nos amaste? Se olvidan que Dios los ama. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú, ¿qué dice? ¿Qué dice Jehová? Jehová nos ama. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú, que eran mellizos, ¿verdad?
eran mellizos. Y dice Dios, ¿amé acaso a Esaú? No, amé a Jacob. ¿Por qué? ¿Porque Jacob era más bonito? ¿O porque Jacob era más inteligente? No, simplemente le plació amar a Jacob. Y de la misma manera Dios le place darnos a su Hijo Cristo y amarnos. Hermanos, Cristo vino a este mundo, se hizo hombre para que pudiéramos conocer al Padre. Y Él te da esa oportunidad de que tú puedas conocer al Padre. Y no se puede conocer al Padre nadie, ni Moisés, ni Isaías, ni Gedeón, ni Abraham. Nadie ha podido conocer al Padre si no es por medio de Cristo. ¿Qué dice Jesús sobre Abraham? ¿Qué le dice a los fariseos en el mismo Juan? Le dice, Abraham creyó que iba a ver mi día, y ¿qué dice? Y lo vio. De alguna manera que tú ni yo entendemos, Abraham creyó en Dios por medio de Cristo. ¿Qué le dice también a los fariseos? ¿No? Que cuando David hablaba, el Señor dirá mi Señor, se refería a mí. Y los fariseos le dicen, ¿cómo vas a ser tú mayor que David? Si David está enterrado, hemos visto su tumba, y tú todavía no llegas ni a los 30 años. Porque Dios, Cristo siempre ha estado. Y no hay forma de conocer al Padre si no es por medio de Cristo. Y yo te invito el día de hoy, que si tú todavía no has recibido a Cristo, este regalo de Dios, este don de Dios, es dado para ti. Y si tú lo recibes de todo tu corazón y crees por fe en Él, este regalo es tuyo. Y tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios. Y te invito a que lo abraces y lo abraces eternamente. Lo primero que se nos da a través de la persona de Cristo es un regalo, ¿verdad? No por ninguno de nuestros méritos, no porque yo sea más obediente a Dios que tú, no porque yo sea mejor que tú, por nada de eso, sino porque es un regalo de Dios. Pero lo segundo que se nos da a través de la persona de Cristo, que veremos más adelante, es el ejemplo de Cristo, es el carácter de Cristo, son las obras de Cristo. Pero lo primero que se nos da es gratuito, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si tú estás dispuesto a creer en Él, Él está dispuesto a darse por ti. ¿Sí? Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias por tu Hijo Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de Él nosotros tenemos acceso a ti. Y podemos venir delante de ti porque abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Y te damos las gracias por el sacrificio de Él. Porque por medio de Él, Señor, tú nos abriste los ojos e iluminaste la gloria a través de la faz de Cristo. Podemos verte a ti, conocerte a ti, poder tener esa relación íntima contigo. Y tú deseas que tengamos esa comunión íntima contigo. Anhelas que te recordemos. Y te pedimos pues que nos ayudes a que si alguno el día de hoy tal vez nunca ha abrazado el regalo tuyo para con nosotros, tu Hijo Cristo, que hoy tenga ese deseo de depositar toda su fe, de todo corazón, en la persona de tu Hijo Cristo. Señor, tú has enviado a Cristo para que sea ese regalo para nosotros. Y gracias porque disfrutamos de Él, gracia sobre gracia. Y día tras día, cada minuto de nuestra existencia es por la gracia de tu Hijo Cristo. Te damos las gracias y exaltamos tu nombre y ayúdanos a vivir dignamente, Señor, del sacrificio de tu Hijo Cristo. En tus manos dejamos nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.